Excelente martes, demasiado caluroso como siempre. El día de hoy estoy muy triste porque hoy no está conmigo mi amiga encantada. El día de hoy me abandonó, me dejó. Pero bueno, me da mucho gusto que esté nuevamente aquí con nosotros en Historias con Lidia Cumin y Andrea Lezama. Ya estamos en diciembre. Si ustedes pudieran ver en estos momentos la COPE, estamos muy navideños, muy navideños. Ya les estaremos enseñando cómo andamos de navideños. Pero el día de hoy tenemos una invitada de lujo, Ale Castillo, que nos estará platicando acerca de su historia de violencia vicaria, en la cual ella ha tenido que luchar mucho para poder, pues, primero volver a recuperar a su hijo y, por supuesto, pues seguir enfrentando desgraciadamente este camino de la violencia que no termina, ¿no? Una vez que tú recuperas a tus hijos, desgraciadamente la violencia sigue y sigue escalando. Ale, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Gracias por Muchas eso. gracias por estar aquí, por abrirnos tu corazón. Ahorita nos vas a platicar un poquito de lo que es tu historia, pero quiero agradecerte mucho el que estés alzando la voz. Es algo muy valiente y quiero que nos empieces a platicar un poquito de tu historia. ¿Cómo comienza esta historia de terror? Sí, bueno, hola, gracias por la invitación. Pues te comento, realmente, bueno, mi relación con el papá de mi hijo, fue larga. Eh, yo sí notaba yo algunas señales de violencia, sin embargo, bueno, ya sabes que luego no nos alejamos de la persona que nos agrede. Y bueno, después de 9 años de relación, nació mi hijo, pero fue una situación difícil. Él, cuando yo le dije que estaba embarazada, como me había yo ya separado por lo mismo de que me violentaba, él me comenta que pues no era de él. Y bueno, para no hacerlo largo, mi hijo es ochomecino, es un niño que tenía cuidados especiales. Estuve 7 meses internada en el hospital de San Alejandro. Se le hacía saber al papá y pues no se aparecía. Cuando tuvo 7 meses de vida mi hijo, él hizo una prueba de ADN, el cual comprobó que sí es su hijo. Y pues ya lo dejé que conviviera, que lo cuidara, me ayudaba a cuidarlo, lo llevaba yo en las mañanas que entraba a trabajar a su casa y lo recogía en las noches. Y así fue durante un año más o menos, en el cual pues él como que aprovechó esa situación, el cual pues en ese año él podía comprobar que el niño vivía con él cuando no era así. Lo Okay. bautizó sin mi consentimiento. Y lo metió a la escuela. Y ya al paso de ese año él me presenta, bueno, me lo pide prestado y se lo presto y no me lo entrega ya el fin de semana. Y un día martes me llega una notificación en el cual me estaba pidiendo la custodia. Y pues a mí me agarró ya, pues bueno, sí, no sabía yo ni qué hacer. Y pues tenía yo que contestar, ¿no? Ya me citaron, me presenté, pero sí dejé de ver a mi hijo bastantes meses en lo que se arreglaba la situación. Entonces o sea, ustedes tienen esta relación de violencia, posteriormente decides separarte. Cuando tú le dices que estás embarazada, él desde el primer momento él dice no es mi hijo, Exacto. ¿no? Entonces, ¿cómo es que, o sea, me platicabas fuera del aire que con una prueba de ADN ya que nace tu bebé, Sí. es cuando tú compruebas que en efecto es su hijo y es en donde él ya se comienza como a acercar, Sí. ¿no? Comienzan como a tener una relación mejor, ¿no? Me Sí. decías que se involucraba en los cuidados, te Sí. apoyaba, aparentemente, ¿no? Sí. Pero en realidad es muy grave porque en realidad lo que él estaba haciendo, que es lo que hemos platicado en muchos programas, él lo que estaba haciendo era planear todo Sí. para quitarte de manera legal a tu hijo. Exactamente. Entonces, a raíz de esto, un día él te dice, déjamelo un poco más de tiempo, te notifican que ya tienes una demanda de guardia y custodia. ¿Qué procede con eso? ¿La guardia y custodia te la dan a él, te la dan a ti? ¿Qué sucede? Fue un proceso muy largo. Era muy raro. El expediente no aparecía. Tuve aproximadamente 4 abogados en los cuales desgraciadamente lo que pasa mucho, que yo no creía en eso, pero pues terminaron vendiéndose hacia él y pues me dejaban sola, desamparada, no sabía yo qué hacer. Y pues mi proceso obviamente retrocedía. Y ya llegó una abogada que conocí. La verdad es que el día de hoy no sé si pensar que ella también tendría algo que ver con él, pero pues ella me aconseja que ceda yo la custodia, que voy a verlo los fines de semana, que para qué me meto tanto en problemas, que si ya llevo muchos meses en la situación, que ya no me lo van a dar, lo cual pues yo estaba
yo desconocía ese proceso. Muchos me dicen que, pues, siendo la mamá y mi hijo teniendo 3 años de edad, pues me lo iban a dar, ¿no? Pero, pues ya, por unas situaciones, pues cedo la custodia, el cual queda como convenio, queda con unas, pues se puede decir unas reglas, unos puntos en los cuales se tenían que respetar y de ahí pues era el no caer en que yo hiciera que mi hijo me prefiriera o al revés, ¿no? No podíamos hablar mal de uno del otro. Tiene que ser algo cordial, ¿no? Sí. Algo sano para el niño. ¿A qué tiempo, una vez que que presentan que presenta él esta demanda de guardia y custodia, llegan al convenio? ¿Cuántos meses pasaron una vez que comienza este proceso? Yo creo que fueron, bueno, haciendo cuentas, fueron como 2 años y medio. Para llegar al convenio. Sí, sí. Y mientras tanto, entonces, el Yo juicio no veía a mi continuaba. hijo. Bueno, Ok. llegó un momento en que me dejaron verlo dentro de la casa de él. Los días me pusieron, creo, martes y jueves, no recuerdo ahorita. Lo veía yo en las tardes, lo cual ahí también recibía yo malos tratos porque me dejaban verlo, por ejemplo, en el patio de la casa. Si el clima era frío, si el clima hacía calor, lo que fuera, nosotros teníamos que estar afuera en el patio sin que me ofrecieran ni una silla, nada. O sea, su familia era demasiado grosera conmigo y por mucho tiempo, sí, como 2 años, estuve haciendo las visitas así. Una vez que se lleva tu peque, ¿qué tiempo no lo viste? Que de plano no tuviste Que no contacto lo con él. vi no lo vi como medio año. Ok. De hecho, yo me paraba fuera de su casa, le tocaba, le rogaba, le hacía llamadas, le buscaba de diferentes formas en su trabajo, iba yo, para que me dejara verlo. Marcaba a su casa, teléfono local de su mamá para que me pudieran comunicar a mi hijo. La señora sí me lo comunicaba, pero era así como que, hola hijo, hola mamá, estoy jugando y me colgaba, ¿no? O sea, ya con eso yo pues me daba por bien servida, ¿no? Porque pues no lo veía. Pasó en ese entonces también un cumpleaños de él y pues ya casi le rogué a la señora que me dejara verlo, el cual fue en el 2018. Yo le llevé un pastel a mi hijo, un regalito, pero hasta el 2020 es cuando llegamos al acuerdo. Al convenio. Al convenio. Y entiendo que esta juez de alguna forma te empieza a persuadir para que tú cedas. Sí, la jueza actual no es, Perdón, bueno, la abogada, perdón, la abogada. sí, la abogada, la juez no. La abogada, sí, me empezó ahí como que a convencer y bueno, ya se dio, ¿no? El que yo diera Pero finalmente este convenio, como lo hemos visto en muchos otros casos, siempre está como que realizado para que sea más bien favorable para la otra parte. ¿No? Sí. Entiendo que él te pudo haber impuesto todas sus condiciones. Sí, claro. Y por supuesto que no te dejaban también a ti como opinar, porque siempre lo que buscan los violentadores es presionarte, porque ya eran 2 años que tú llevabas este proceso. Y entonces ellos dicen, vamos a presionarla, como dices, es posible que también esta abogada se haya vendido de alguna forma y ellas terminaron cediendo la custodia de tu pequeño. Exactamente. Y en ese tiempo que yo no veía a mi hijo, a mí me descontaban la pensión. O sea, yo daba una cantidad considerable y aun cuando en ese mismo proceso yo salgo de ese trabajo, el cual me liquidan y se le da una parte muy, muy buena al papá, porque así estaba estipulado, ¿no? Entonces, yo nunca dejé de dar la pensión, aun cuando no me lo dejaban ver. Que fueron estos más de 2 años. Sí. Ok, sí. Y cuando tú en algún momento le dijiste a la juez, o sea, bueno, en este proceso en el que tú no ves a tu peque por 6 meses, que era que de repente te dejaban que fueras, que vinieras, ¿cuál era el pronunciamiento de la juez? ¿Qué es lo que ella decía con respecto a esto? Que no lo viera. Ajá, en esos 6 meses que tú no lo viste. No, pues no había respuesta. Yo me paraba en el juzgado, buscaba el expediente, buscaba a mi abogada, me decía que tuviera paciencia. Te digo que en esos meses pues también los abogados pues no me daban respuesta. No, la verdad es que sí ha sido una lucha muy, muy, muy fuerte. Digo, yo pensé que ya se había terminado y estoy otra vez en lo mismo, pero no, en ese entonces pues no me decía nada. La juez en ese momento pues igual todo se va hacia el secretario de acuerdos, o sea, pues no me recibía, pero no hubo respuesta. Pues ahora sí que como fue avanzando hasta que llegó esta abogada que me aconsejó y ya fue que sucedió lo del acuerdo.
Entonces, cuando pasan estos 6 meses y tú ya vuelves a ver a tu hijo, porque esas personas te condicionan de alguna forma, ¿cómo fue el volver a verlo? ¿Ya había una ruptura del vínculo? ¿Cómo era tu Ah, ok. hijo contigo? Era muy pequeño, el Ok. cual pues realmente a él lo obligaron a ser un niño independiente, porque pues era un bebé casi casi cuando me lo quitan, el cual está acostumbrado a que tuviera el apoyo de la mamá, El el cobijo de su abrazarlo, mamá. sí, sí, el llegar a su casa, bueno, a la casa de su papá, por lo que me contaba y por lo que vi, a él cuando se lo llevan, así de vas a dormir aparte, tenía mi hijo menos de 3 años, le hacen su cuarto, su recámara, y por eso mi hijo a la edad que él tiene ahorita, él es muy apegado a los peluches, Ok. porque encontró en ellos Un lo que yo refugio. creo que no tenía de mi parte, ¿no? Porque pues y yo le explico a mi hijo, no porque yo no quisiera, a mí me Sí, claro. obligaron a no tenerlo, ¿no? Entonces, no, él sí era un niño, bueno, es un niño, me respetaba, me reconocía como su mamá además, pero ya pasando el tiempo, le decían que tenía que decirle a su abuela paterna, mamá. Entonces le decía mami, su nombre, ¿no? Mami tal, mami, 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 y pasando el tiempo, la señora se fue, o sea, no me permitía ni siquiera participar en los 10 de mayo, porque la señora Se para, atribuía como si ella fuera sí, la mamá, claro, claro. claro, y así muchas cosas, en el cual pues también mi hijo me comentaba que la señora luego sí era grosera con él y muchas cosas, y yo no podía opinar, o sea, empecé a ver muchas situaciones en las cuales yo quería proteger a mi hijo y no podía. Cuéntanos cómo quedó el convenio, cómo quedó la custodia, cómo quedaron las visitas, el tema de la pensión. Ok, la pensión queda, pedí que fuera por especie, en el cual se supone que su papá me tenía que mandar cada 15 días un mensaje, lo que iba a necesitar el niño, en el cual la verdad es que en sus mensajes ya me solicitaba, perdón, muchas cosas que yo, que yo decía, no, pues es que son cosas que en la casa lo tienes que tener, ¿no? Como el huevo, el azúcar, la sal, pues yo dije, bueno, me pedía, perdón, 1 kilo de sal, ¿no? Yo decía, bueno, cosas así. Las visitas quedaron, una semana viernes y sábado, y la siguiente semana sábado y domingo, el cual casi no tenía tiempo porque, bueno, yo no podía educar a mi hijo en menos de 24 horas porque yo tenía que recogerlo el viernes a las 12 y lo entregaba el sábado a las 6 de la tarde. Sí, porque una de las cosas importantes es que los violentadores siempre buscan el que tú puedas pasar el menor Sí, tiempo con tus hijos. Te presionan también de tal manera en la que tú, bueno, normalmente también piden que sean visitas en Secofam, no sé, o sea, como aquí llegaron a un convenio, creo que se evitaron las visitas en Secofam, ujú, pero normalmente suele pasar eso, ¿no? Te piden que sean en Secofam para que tú los veas 2, 3, 4 horas y también eso también te rompe a ti porque también tienes que trabajar y justo, o sea, tenemos compañeras en donde tienen que ir todos los días, tienen que ir 2 horas todos los días y entonces ¿en qué momento trabajas? sí, Porque lo que haces es que como que te cubren, ¿no? Todos esos flancos en donde tú podrías estar avanzando, en donde tú podrías ver más a tus hijos, pero ellos tienen completamente todo este poder, tanto económico, tanto una red de apoyo, en este caso la mamá, la novia, los amigos, quien sea, para que cuiden a tu hijo, pero en el caso de nosotras tenemos que ver cómo solventar abogados, cómo poder ver a nuestros hijos todo el tiempo, cómo que no se rompa ese vínculo que tanto pues, nos ha costado construir y que a raíz de que pasamos por este tipo de violencia, pues finalmente nos rompe, pero no solamente a nosotras, sino que sí, también los rompe a ellos. sí, exactamente. Sí, te digo, ha sido muy, muy difícil esa situación porque, pues, Carlos, ¿sí puedo decir el nombre de mi hijo? Nombres. Carlos, mi hijo, sí ha presentado muchas situaciones, bueno, en su desarrollo, o no sé cómo decirlo, en la escuela, con las personas, situaciones en las que a su edad
no son correctas. Los pensamientos y todo ha sido por parte de esta situación, el cual, pues mi lucha no es contra el papá, mi lucha es que mi hijo esté bien, que mi hijo pues vaya creciendo conforme a su edad, con un ambiente familiar sano, en el cual pues no siga escuchando que hablan mal de mí o que hablan mal de su hermana, porque por parte de sus abuelos paternos, pues recibía yo apodos que mi hijo me decía y que pues él es un niño, ¿no? Él se enoja, él, pero pues, y quisiera poderme defender más, pero realmente a su papá le tiene miedo, o sea, no es respeto, es miedo. Y por esas situaciones que mi hijo llegó a desobedecerme, llegó a tratarme mal, situaciones en las que pues es un niño que yo no lo culpo a él, pero sí, su papá lo presionaba mucho en esa parte. Sí, porque aparte los niños buscan la manera como de poder sobrellevar esto que viven y entonces reprimen todo lo que están sintiendo. Quiero defender a mamá porque la están ofendiendo, pero al mismo tiempo no puedo defenderla porque le tengo miedo a mi papá. Y entonces, es que es lo que hemos platicado muchas veces, el tema con los violentadores. Los violentadores van, nos quitan a nuestros hijos porque nos quieren dañar a nosotras y no se dan cuenta todo el daño que le están haciendo a nuestros hijos. No se dan cuenta del, o sea, porque era pequeñito, entiendo que tenía como 3 años más o menos. Sí. Ajá, pero ahorita él ya va a entrar a la adolescencia y no sabemos cómo va a repercutir. Me contabas esta parte de que él se refugió mucho en los peluches, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque era una forma de sentirse cobijado, sentirse protegido. De un momento a otro te quitan de mamá, te quitan de tu refugio, te quitan de esa calidez de la persona que te cuida, que te protege, y entonces tan pequeño tener que empezar a buscar mecanismos de sobrevivencia, de protección, porque donde te tendrías que sentir seguro, que es con tu papá, pues te sientes con miedo. Exacto. Y quieres defender a mamá, no puedes. Entonces, de verdad, es lamentable que la violencia vicaria siga escalando. Vamos viendo que cada día salen muchos, pero muchos más casos, y es tan doloroso porque no sabemos cómo van a repercutir en nuestros pequeños. Sí. Ahorita tenía 3, ahorita ya tiene 11. ¿Qué va a pasar cuando tenga 15? ¿Podrá repetir patrones? ¿O podría buscar tal vez a personas con quien pueda sentirse protegido, pero que en realidad son una mala influencia? No lo sabemos. Y los violentadores, bien gracias, como si nada, si en su vida lo siguen violentando y no se dan cuenta de cómo le rompen la vida a nuestros hijos. Sí. Mi hijo normaliza el que su papá sí lo regaña, pero no de la manera adecuada que pues tú le llamas la atención a un niño de su edad. Le ha llegado a agredir con golpes y yo creo que la agresión que peor que tiene mi hijo es la psicológica, el hecho de que mi hijo no puede decir ni siquiera extraño a mi mamá, claro. Porque le dice a su papá, eso no es cierto, eso te lo dijo tu mamá. Quiero hablarle a mi mamá. No, es que tú nunca le quieres hablar a tu mamá. Entonces él no se puede expresar en ese tipo de sentimientos y de hecho yo todos los días le mandaba mensajes al papá de mi hijo pidiendo, bueno, oye, ¿cómo está mi hijo? El cual no recibía yo respuesta, tal vez la recibía 2, 3 días después, pero en esos días era una angustia no saber de mi hijo porque yo me tenía que esperar una semana para verlo y lo que te comentaba, o sea, menos de 24 horas lo tenía y si estoy trabajando, llegaba yo corriendo a dejarlo un ratito para que comiera en mi casa, oye, ahorita regreso y así y realmente me divido en tantas cosas que no tenía yo como el espacio de tener la convivencia con él. Entonces, como comentas, a veces arriesgamos hasta nuestros trabajos y pues de ahí también como mamás pues que luchan por el bienestar de sus hijos y que están peleando por el no ser pues víctimas de la violencia que estamos viviendo, pues haces mil cosas, ¿no? Entonces, mi hijo, yo le iba por él, le tratábamos de jugar, todo, pero otra vez se tenía que regresar. Cuando regresaba llorando, ya me decía, ya no me dejes, pero estando ahí, yo le decía, dile a tu papá lo que me dijiste. Y mi hijo me decía así, y me decía, es que si yo digo, me regaña. Entonces una vez sí me dijo mi hijo, todo lo que te cuento, por favor, no le digas a mi papá porque cuando tú te vas, a mí me regaña. A mí me llega a pegar porque dice que yo no te debo de extrañar, que mi mamá es mi abuelita. Y pasó apenas, bueno, cuando yo lo detuve, que es en mayo,
había pasado el festival del 10 de mayo. Día de las Madres. Ajá. Y pues me invitaron porque casi, pues yo dije, oye, ¿qué onda con el 10 de mayo? Y me dijo, ¿quieres ir? Va a bailar, pero le tienes que comprar todo el traje, tienes que comprar esto, el otro. Y dije, sí. Y me dijo mi hijo, es que mi abuela está muy enojada porque le tocaba a ella. Digo, ¿por qué le va a tocar a ella? Pues yo soy tu mamá. Claro. Entonces hizo una actividad en donde tenía que tener fotos todos sus compañeritos y él, de su mamá y él. Y pues en la foto aparece la abuela, el cual mi hijo se sintió triste porque cuando me lleva a su salón, veo las fotos de la mamá con los niños y veo a su abuelita y me dice, es que mi papá me dijo que así tenía que ser. Entonces, todo ese tipo de cosas, sentimientos que su papá no se ha puesto a pensar lo que genera en él, que mi hijo ha tenido mucho enojo al grado de pensar tal vez lastimarse o lastimar a alguien porque no sabe cómo sacar esa frustración que le ocasiona a su papá. Me habías platicado que me gustaría mucho que nos platicaras el tema de cuando tuvo la escucha del menor. Se me hace muy importante Sí. ver cómo estos servidores públicos, teniendo que proteger el interés superior del menor, terminan también por ser parte de esta violencia. Sí, mira, me solicitan el 4 de junio llevar en el SECOFAM a mi hijo Para la escucha del menor. para la escucha del menor, en el cual a esa misma hora tenía yo una cita en conciliación en el MP, en el cual pues a la misma hora yo no fui, por lo mismo que tenía yo la cita con mi hijo. Entonces, al no ir, también me lo toman como, no sé, como que no quiero hacer caso de ese lado, pero Como una negativa. Exactamente. Entonces, a mí me solicitan en el documento, dice que se tiene que presentar el niño con una persona de confianza. Para la escucha del Para menor. la escucha del menor. Y que es importante recalcar que cuando hay escuchas del menor, justo porque son menores, tienen que acudir con una persona de confianza, que no puede ser en este caso papá o mamá, porque por el hecho de que obviamente la disputa está entre papá y mamá. Ajá, entonces, tienen que estar acompañados porque incluso es parte de proteger este interés superior de los menores. Sí, en el caso de mi hijo solicita que esté su hermana, mi hija es mayor, entonces se llevan muy bien, le tiene mucha confianza, y pide que sea ella. Cuando llegamos, en los minutos de espera, aparece el papá. Me dice mi hijo que si lo puede saludar. Yo no sé cómo entró, si se supone que no tenía que estar. Entonces entra, lo saluda a mi hijo, le empieza a decir cosas en el oído, así de cómo has estado, cómo te tratan, di la verdad, cosas así. Empieza y mi a manipularlo, sí, empieza a espantarlo, inestabilizarlo, que es lo que buscaba. Lo que buscaba. Entonces mi hijo, obviamente, y le lleva un peluche. Y le comenta, te traje tu pingüinito porque sé que lo extrañas. Entonces mi hijo lo agarra, lo empieza a morder, empieza a llorar y le digo, tienes que entrar tranquilo. Su hermana lo abraza, le dice, yo te voy a acompañar. Cuando ya el papá se queda afuera, ya lo van a recibir a mi hijo. Él me agarra la mano de mi hija y le dice la señorita que lo va a ingresar, que no recuerdo su nombre, pero no dijo que era psicóloga, algo así, y comenta que él ya está grande, que puede entrar solo. Y le impide la entrada a tu hija como persona de confianza. Que no es necesario. Mi hijo se quedó así y entonces pues ya se sueltan la mano y mi hija se quedó intranquila porque ella conoce a su hermano y dice, mi hermano no va bien. Pero además de que tu hijo se refería que sí quería que su hermana lo acompañara. Claro, en todo momento él dijo, no quiero entrar solo. ¿Qué es lo que sucede adentro? ¿Qué es lo que te platica tu hijo? Lo ingresan, la verdad fueron muchas horas de espera, yo creo que fueron exagerado el tiempo que estaba adentro. Entra la jueza con las personas que mencionan en el documento como personas del DIF y demás que tienen que estar ahí, psicólogas para proteger en el momento a mi hijo en la escucha. Mi hijo me comenta cuando sale que él estaba intranquilo. Él comenta que sí quería ver a su papá, que lo quería ver, o sea, y la jueza comenta que el niño dice, quiero vivir con mi papá, lo cual mi hijo dice que no es cierto.
Entonces, el niño se refiere a la jueza como la persona elegante, La forma en la que él sí, la ubicaba. lo ve, ajá, la señora elegante. Entonces me dice, la señora elegante me comenta que mi papá ha hecho cosas malas, que no ha hecho las cosas bien, el cual dice mi hijo que le comenta a la jueza, yo creo que estás bien con tu mamá, pero mi hijo dice que en ningún momento dejó de llorar. Él estaba intranquilo, pidió que entrara su hermana, lo cual nunca la llamaron, y comenta que decía que, le preguntan que si quiere seguir con la entrevista, algo así, y él decía que ya no, y Y sin aún embargo, así sí. lo obligaron a continuar con la Exactamente, entrevista. lo cual que ya hablando con mi abogada, pues son situaciones que no deben de pasar, que tuvieron que haber parado y reagendado la escucha. No, y además tuvo que haber entrado la persona de Sí, confianza, porque exactamente, justo los niños necesitan esta parte de protección. Y justo exacto. como decíamos, está esta disputa entre papá y mamá, ok, que pase a alguien diferente a ellos que pueda ser más neutral. Sí, exacto. Entonces, al comentarle a mi hijo, la jueza, que su papá ha hecho cosas malas, pues yo dije, bueno, ya yo veía como la luz, ¿no? Yo dije, bueno, ya vamos bien, me va a entregar a mi hijo. Bueno, de repente cambia de decisión, ¿no? Ya pasa lo de la escucha, eso fue el 4 de junio del presente año. El 10 de junio, o sea, ¿cuántos Días, días? 6 días. Y entre ellos hasta sale el fin de semana y aún así, el 10 de junio, Emiten acuerdo. sí, me mandan un acuerdo, el cual yo lo recibo como a la 1, 2 de la tarde y me solicita, o sea, en el acuerdo ahí dice que el niño se presenta con gingivitis, con un humo en la cabeza, con situaciones de cuidado malo, el cual aclaro que él viene de estar con su papá. Yo lo tenía apenas unos días, Sí. el cual eso no lo pudo haber generado conmigo, ¿no? O sea, todo el descuido, bajo de peso, demás, era porque tenía un cuidado con su Claro. papá, porque pues el 23 de mayo, 24 de mayo es cuando yo tengo a mi hijo y al 4 de junio que fue la entrevista, o sea, no. ¿Y qué es lo que acordó la jueza Ajá, en esta ahí resolución? en la resolución me pide que lo entregue yo el 11 de junio, o sea, al otro día a las 11 de la mañana, Okay. o sea, menos de 24 horas, lo cual me dice mi abogada, ¿sabes qué? En todos los años que yo llevo en mi trabajo, Jamás habían acordado tan jamás, rápido, sí, ¿no? Sí, pasan meses. ajá, exactamente. Entonces me dice, no, sabes que Acá hay algo. si hay algo. Y yo le dije, sí, es que realmente su abogado ya me lo hizo hace años, o sea, atrás, ya había yo vivido esta corrupción, ¿no? Seguía siendo Entonces, su mismo abogado. sí, es el mismo abogado. Como lo decíamos, abogados de agresores se consiguen abogados agresores. Sí, exactamente. De hecho, cuando el abogado me llega a ver, sí me quiere intimidar, y sí, o sea, siempre es así su actitud, muy prepotente hacia mí, el cual, pues es el mismo abogado, ¿no? Entonces, ya pasó eso, me lo vuelve a solicitar, bueno, me lo solicita, no lo llevo, Y entonces él te denuncia por sustracción. sí, yo me amparo, y bueno, ponemos la queja de que la resolución fue de un día para otro, el cual, pues ya pasando más días, me lo vuelven a pedir. Y aún cuando ya se le ha comprobado a la jueza, violencia que ha sí, vivido tu hijo. y desde ahí, pues la jueza en todo momento le ha dado a él el lugar, sí, todo ha sido de entrega al niño y yo le compruebo que el niño no está bien con él y es otra vez que lo entregue. Y bueno, he pasado por esa situación de corrupción, porque realmente no es el primer caso que lleva la jueza en el cual ya es conocida por esa situación de que da las resoluciones a favor de los agresores en menos de 24 horas. Entonces, actualmente el panorama es, ya tienes a tu peque, pero todavía sigues enfrentando lo que muchas mamis una vez que lo recuperan, que es siguen con una vida judicializada, siguen con esta violencia. Ale me comentaba también que ya próximamente pues está en espera de que le den cita porque se judicializó la carpeta que esta persona presentó en su contra por el delito de sustracción. En verdad esperemos que la jueza juzgue con perspectiva de género de infancias y que se dé cuenta que
pues realmente lo único que has hecho es querer proteger a tu hijo desde el principio. Sí, imagínate, luchamos por que por nuestros hijos estén bien, ¿no? En todos los sentidos. Y estar batallando con, en este caso, la jueza, que es nuestro género, que nos debería proteger a la infancia, ¿no? Que por eso está ahí en ese juzgado. Todavía batallar con que me están denunciando por sustracción. No puedes maternar libre de violencia. Exactamente, yo lo detuve porque si no, iba a pasar tal vez algo, ¿no? O sea, imagínate que yo voy a dejar a mi hijo donde tal vez se puede hacer daño, le puede pasar algo, no sé. O sea, yo creo que es más que obvio y nosotros lo vemos como normal que la respuesta fuera a favor de nosotros, Claro. pero no lo es. Ale, pues muchas gracias por habernos acompañado, gracias por compartirnos tu historia, por abrirnos tu corazón. Vamos a estar pendientes de cómo van estas audiencias, de cómo va tu proceso, tu seguimiento y igual cuando en el momento en que tú sepas cuándo tienes fecha de audiencia para vinculación a proceso, compártenos esta fecha para que podamos también pedir el apoyo, para que obviamente podamos pues dar a conocer todo lo que está sucediendo. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Pues muchas gracias por habernos acompañado en otro episodio de Historias con Lidia Cumming y Andrea Lezama. Nos estamos viendo el siguiente martes aquí por la COPE MX.